Un tema importante que quiero resaltar es la importancia de las infecciones urinarias, especialmente en la comunidad. Como ya se dijo previamente, las infecciones urinarias son una de las causas más frecuentes de consultas en pacientes ambulatorios y sabemos que son una de las principales causas de uso de antibióticos en la comunidad. Ya desde hace un tiempo que salió una alerta de la Organización Mundial de la Salud referido al uso de antimicrobianos y a la problemática de la multiresistencia asociada al uso de los antimicrobianos. En esa alerta se postularon cuáles son los 12 microorganismos con mayores problemas en cuanto a resistencia antibiótica y qué le tenemos que prestar atención. Entre ellos están las enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, staphylococcus aureus, y realmente es un problema que está abarcando mucho y da mucho que hablar en todo lo que es la comunidad científica a nivel mundial. Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy presente es saber cuándo indicar los antibióticos y qué antibiótico indicar como para hacer un uso adecuado de esta herramienta tan importante que hoy en día casi se nos está acabando. ¿Y por qué es eso? Por el aumento de la resistencia, el aumento de la cantidad de bacterias multiresistentes y también porque ya no se producen antibióticos al nivel del aumento de la resistencia. La producción de nuevos antimicrobianos ha decaído mucho en los últimos años y esto hace que realmente las opciones terapéuticas sean muy escasas. Por eso es importante y llamamos a la comunidad científica y a la comunidad médica a hacer un uso adecuado de los antimicrobianos como para poder que perduren en el tiempo y poder hacer tratamientos adecuados según la situación. En el caso de la infección urinaria, como ya escuchamos en las charlas previas, hay muchos síndromes clínicos diferentes. Puede estar la cistitis en la mujer ambulatoria, la infección urinaria en el hombre, en el niño. Son muchas las diferencias que tenemos y son muchas las cosas que tenemos que ver al tomar decisiones respecto del diagnóstico y el tratamiento. Sabemos que una de las herramientas fundamentales y de uso que tenemos es el urocultivo. Es un poco controvertido a veces, hay algunos papers y algunas tendencias que dicen que en la mujer con el primer episodio de cistitis no es necesario realizar urocultivo. Bien como dijo el doctor Stambulian, siempre que tengamos a mano la herramienta y siempre que podamos hacer un urocultivo es fundamental para hacer el diagnóstico confirmatorio, identificar el microorganismo, realizar las pruebas de sensibilidad y saber bien qué es lo que estamos tratando y hacia dónde van la evolución de los microorganismos y sus resistencias. Si bien el médico para iniciar el tratamiento no va a esperar el resultado del urocultivo porque en general en el laboratorio podemos tener un resultado final en un urocultivo positivo recién a las 48 horas de recibida la muestra, puede iniciar un tratamiento empírico en base a los datos conocidos y esperar el resultado del urocultivo como para ver cómo sigue con ese antibiograma, con el tratamiento antibiótico. En el urocultivo hay un punto que es importante, que es el tema del sedimento urinario. Nosotros cuando recibimos la muestra en el laboratorio le realizamos un sedimento urinario, un cultivo y la realización del antibiograma. En cuanto al sedimento urinario, algunos puntos importantes a tener en cuenta. Es muy importante conocer si ese urocultivo tiene o no tiene reacción inflamatoria y cómo determinamos nosotros en el laboratorio la reacción inflamatoria y cómo le devolvemos al médico ese informe. Hay un punto que es muy controvertido, que es el tema de los piocitos. Los piocitos ya se sabe que no se informan en el urocultivo ni en la orina completa y que es una mala traducción del inglés porque cuando se habla de piuria se habla de cantidad de leucocitos en el sedimento urinario, no necesariamente de piocitos o no piocitos. Entonces, punto principal, tener en cuenta la presencia de leucocitos en el sedimento urinario. Normalmente el punto de corte es de 5 leucocitos por campo para determinar que hay aumento de la cantidad de leucocitos, aunque la mayoría de las veces
para determinar infección urinaria se habla de mayor de 10 leucocitos por campo, como para tenerlo presente. Por otro lado, evaluar los microorganismos que desarrollan en el urocultivo, si es que desarrollan o no, y ahí identificar correctamente al microorganismo como para saber qué bacteria es la que nos está produciendo esa infección urinaria. En cuanto a la prevalencia de microorganismos en la infección urinaria, bien como se dijo previamente, el agente etiológico de mayor prevalencia sigue siendo Escherichia coli. En el caso nuestro, de nuestro laboratorio, donde hicimos un corte de prevalencia para evaluar qué microorganismos tenemos en los casos de infección urinaria de urocultivos recibidos de pacientes de la comunidad, pudimos observar que el 77% de los casos eran producidos por Escherichia coli. Por lo tanto, sigue siendo ampliamente la bacteria que aislamos con mayor prevalencia en el laboratorio. ¿Qué bacterias siguen en cuanto a prevalencia? En segundo lugar, tenemos Klebsiella pneumoniae con un 7%, Proteus mirabilis con un 5% y otros microorganismos con un 11%. Por lo tanto, cuando hablamos de bacterias con mayor prevalencia, siempre nos vamos a enfocar en enterobacterias y principalmente en Escherichia coli, esto siempre en casos de la comunidad. En pacientes internados o en pacientes sondados estos porcentajes pueden variar, puede haber mayor prevalencia de otros microorganismos, aumenta más la prevalencia de Klebsiella pneumoniae, puede aparecer Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter. Y en caso de pacientes ambulatorios también es importante tener en cuenta que en la mujer joven puede aparecer Staphylococcus saprophyticus como agente etiológico de infecciones urinarias y que en esos casos hay que considerarlo y se considera como agente etiológico. También tenemos que tener en cuenta que en el hombre puede aumentar la prevalencia de Enterococcus fecalis como agente etiológico de infecciones urinarias, principalmente asociado a prostatitis. Pero si vemos el mapa global, siempre vamos a seguir teniendo en cuenta que Escherichia coli es el agente de mayor prevalencia. Pasando un poco al tema de los antibióticos útiles y qué antibióticos nosotros aislamos en los urocultivos. Como se dijo, lo primero que vamos a mirar es Escherichia coli. En Escherichia coli ya se sabe que tanto ampicilina como trimetroprima sulfa tienen un porcentaje de resistencia muy elevado y que no podrían ser utilizados como antibióticos empíricos iniciales. En determinadas situaciones, en determinados pacientes donde se sabe que no tuvieron tratamientos previos o antes de determinadas situaciones, puede llegar a ser útil trimetroprima sulfa, pero ampicilina ya sabemos que en infección urinaria no es útil. Y en un corte de prevalencia que hicimos en nuestro laboratorio donde comparamos qué porcentajes de resistencia teníamos en el año 2010 versus el año 2017, como para poder evaluar cambios en estos perfiles de resistencia, lo que vemos es que tanto ampicilina como trimetroprima sulfa siguen manteniendo sus niveles elevados de resistencia y aumentó en los años, pero no es un cambio estadísticamente significativo. Por lo tanto, estos dos antibióticos hay que tomarlos con suma precaución cuando uno va a hacer un tratamiento para una infección urinaria. Un caso importante a resaltar es el caso de las quinolonas. Las quinolonas sí tuvieron un aumento muy significativo de la resistencia en los últimos años, ya desde hace unos 20 años atrás, donde teníamos un porcentaje de sensibilidad sumamente elevado. Hasta hoy vemos que la resistencia actual en casos de urocultivos de pacientes de la comunidad es tan elevado como un 35%. Por lo tanto, nunca deberíamos pensar en las quinolonas como tratamiento empírico inicial en infección urinaria. Además, en junio del año pasado salió una alerta del uso de quinolonas donde se habla enfáticamente de preservar las quinolonas
para aquellos tratamientos que son realmente necesarios para infecciones complicadas y no utilizarlo para infecciones simples donde tenemos otras alternativas terapéuticas. Este es un punto muy importante y estas resistencias sí aumentaron en forma significativa en los últimos 10 años y seguramente asociado al uso tan elevado de las quinolonas como tratamiento empírico inicial. En cuanto a otros antibióticos, nitrofurantoína mantiene un nivel de sensibilidad altísimo para Escherichia coli. Su resistencia es solo del 3%, dato muy importante a tener en cuenta cuando se puede usar nitrofurantoína para el tratamiento de las pacientes. Y las cefalosporinas de primera generación, que también son una alternativa útil todavía, mantienen un porcentaje de resistencia aproximada del 12%. Por lo tanto, en los antibióticos de uso ambulatorio por vía oral, tenemos que considerar nitrofurantoína como una opción importante que todavía mantiene un elevado porcentaje de sensibilidad y las cefalosporinas de primera generación en segundo lugar. Las cefalosporinas de tercera generación por vía oral, como la cefixima, mantienen una sensibilidad muy alta también y podrían ser utilizadas y tenidas en cuenta también como tratamiento empírico inicial en algunos pacientes donde los otros antibióticos son resistentes. Pasando a otro antibiótico del cual ya se habló y que consideramos que es sumamente útil, es la fofomicina trometamol. Acá hay un dato importante que tenemos que tener en cuenta y que los médicos tienen que tener en cuenta, y que es que la fofomicina fue reintroducida en la Argentina ya hace unos 6 o 7 años aproximadamente, con el aumento de las bacterias multiresistentes que hoy no tienen tratamientos posibles o que tienen muy escasas opciones terapéuticas en pacientes internados, como las enterobacterias Klebsiella productoras de carbapenemasa. Pero no es la misma fofomicina, aquella es la fofomicina sódica que se da en vía endovenosa. Nosotros en este caso, para la mujer ambulatoria con cistitis, o en el caso del hombre en el cual estaría indicado usar fofomicina, es la fofomicina trometamol, que es la que se utiliza en monodosis en los casos de cistitis y es una excelente alternativa terapéutica con muy buena sensibilidad frente a Escherichia coli. En nuestro laboratorio el año pasado hicimos un trabajo donde evaluamos un número muy elevado de aislamientos de Escherichia coli. Este trabajo lo presentamos el año pasado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, y solo tuvimos un 3% de cepas con resistencia a fofomicina. Entonces, en el caso de la cistitis aguda de la comunidad o en el caso de algunos pacientes ambulatorios en los cuales esté indicada la posibilidad de tratamiento con fofomicina trometamol, es una muy buena alternativa desde el punto de vista microbiológico. Por lo tanto, como un resumen de todo lo que estuvimos hablando en este momento y la importancia del diagnóstico microbiológico y en qué casos y qué es lo que tenemos que tener presente, el urocultivo es una herramienta sumamente útil, es una herramienta muy importante que nos va a hacer utilizar el antibiótico adecuado, pero por otro lado también nos sirve porque es importante que no se esté utilizando antibióticos en caso de quizás molestias en algunas mujeres, pero que realmente no tienen infección urinaria. O sea, utilizar esta herramienta también para descartar la infección urinaria y no utilizar antibióticos en caso de que no sean realmente estrictamente necesarios. Para esto el urocultivo es fundamental, la buena toma de la muestra y conservación es también fundamental. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando el urocultivo no es recolectado siguiendo las indicaciones precisas, podemos llegar a tener arrastre de microorganismos del introito vaginal y esto nos va a producir probablemente falsos urocultivos positivos y tratamientos innecesarios.
Por lo tanto, seguir las indicaciones para una buena toma de muestra y conservación de la muestra son fundamentales para el urocultivo. Por otro lado, una vez que el urocultivo ya fue recolectado, y siempre también tener en cuenta de recolectar el urocultivo antes de realizar el tratamiento antibiótico, realizar el tratamiento empírico con algunas de las opciones que ya dijimos previamente que pueden ser útiles en determinadas situaciones, principalmente en el caso de la cistitis, y esperar el resultado del antibiograma como para evaluar si es necesario hacer alguna rotación del antibiótico o si el empírico inicial fue bien indicado. Por otro lado, también hay que considerar los antibióticos activos en distintas situaciones. Se habló previamente del caso de las prostatitis, no todos los antibióticos tienen buena penetración en próstata, por lo tanto tener en cuenta este paso es fundamental. También antibióticos que no son activos en vejiga, como por ejemplo se habló antes de acitromicina, que no debe ser utilizada en infección urinaria, y también evitar el uso inadecuado de los antibióticos cuando no son necesarios. Para nosotros en el laboratorio hacer un seguimiento constante de los perfiles de microorganismos que aislamos y de sus perfiles de resistencia es fundamental, y es muy importante para nosotros también hacerle una devolución al médico de estos resultados. Y si el médico lo necesita, que lo pida a los laboratorios, porque nosotros monitoreamos permanentemente todas las resistencias, su porcentaje de resistencias y cómo van variando a lo largo del tiempo. Y gracias a estos monitoreos hoy sabemos que ciprofloxacina tuvo un aumento muy grande en la resistencia y que hoy se sabe que no deberíamos utilizarlo. Así seguimos también viendo qué es lo que pasa con otros antibióticos, como por ejemplo las cefalosporinas de primera generación, las cefalosporinas de tercera generación como cefixima y la fofomicina trometamol. En el laboratorio tenemos las condiciones como para ensayarla y es muy importante monitorearla a lo largo del tiempo, porque nos ha pasado de antibióticos que comienzan siendo muy útiles y después con el uso empieza a aumentar su resistencia. Por eso nosotros en el laboratorio lo monitoreamos con el antibiograma, pero un punto que juega a favor de la fofomicina y que es importante, y es que el uso de monodosis de esta fofomicina trometamol hace que no haya tiempo de generar resistencia intratratamiento, porque son dosis muy altas en una sola toma, y en general nosotros lo que vemos es que la resistencia se va generando con el uso de bajas dosis o dosis subóptimas a lo largo del tiempo. Por eso es importante saber de qué microorganismo estamos hablando, saber qué es lo que circula en nuestro medio y qué resistencias tenemos en nuestro entorno, poder tener datos fehacientes de qué antibióticos son útiles como para ser utilizados como tratamiento empírico inicial, siempre respaldarlos en el urocultivo y conocer cómo se van moviendo las resistencias a lo largo del tiempo, como para hacer un monitoreo continuo y saber qué antibiótico podemos seguir utilizando. Así que bueno, con esto ya damos por cerrada esta parte de la disertación. Quiero agradecerles mucho el estar de aquel lado, escuchando y viendo también no solo la parte clínica o la parte de enfermería de lo que puede llegar a ser el tratamiento y seguimiento de los pacientes, sino también apoyarse mucho en el laboratorio, y lo más importante para terminar es tener un diálogo permanente entre el clínico, el enfermero y el microbiólogo como para poder seguir a estos pacientes. Bueno, muchas gracias y esperamos las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su exposición muy clara, muy concisa y muy completa, sobre todo. Bien, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. 10 minutos de preguntas que estaremos recibiendo vía chat. Aquellas preguntas que queden fuera de este bloque pueden ser remitidas a la dirección de mail
stambuliantalks@stambulian.com.ar. Damos inicio entonces a las primeras consultas. Edgardo Tapia nos pregunta: en pedidos de urocultivo y sedimento urinario, ¿recomienda que sea en 2 muestras separadas o puede ser recolectado en 2 frascos distintos? No hace falta ni 2 muestras separadas ni 2 frascos distintos. Tiene que ser una única muestra recolectada en condiciones de tomar urocultivo. Cuando el médico pide orina completa, que ese dato también es importante, que no lo mencioné previamente, la orina completa tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es que se hace en el momento, el resultado uno lo tiene rápidamente, pero la desventaja es que no es recolectado en las mismas condiciones que el urocultivo. Por lo tanto, una orina completa es muy útil como valor predictivo negativo. Si no tengo reacción inflamatoria, si no tengo parámetros alterados, es altamente probable que no tenga infección urinaria. Pero cuando hay leucocitos en la orina completa o se observan bacterias en la orina completa, no son realmente fehacientes, sí es importante, porque no fueron recolectadas con técnica urocultivo. El diagnóstico correcto es recolectar una única muestra con las características de toma de muestra del urocultivo, que es eliminar el primer chorro de orina, limpieza previa del introito vaginal o el introito uretral previo a la toma de la muestra y conservar en heladera hasta el momento de ser remitida al laboratorio, preferentemente remitirla durante el día. En esas condiciones nosotros observamos desde el mismo frasco el sedimento urinario y realizamos el cultivo, porque así tenemos una única muestra y ahí hacemos el diagnóstico correcto. Muy bien, agradecemos a todos los participantes de esta sesión por las preguntas que nos están haciendo llegar y vamos a tratar de contestar todas dentro del tiempo que tenemos disponible. Antonella Álvarez consulta: ¿cuál es la importancia de la presencia de los piocitos en la orina? Bueno, eso es algo que lo comenté previamente. En realidad, en ningún informe, ni de orina completa, ni de infección, ni de sedimento de urocultivo, deberíamos estar informando piocitos. El término piocitos es la unión de los leucocitos formando un acúmulo, que es lo que llamamos piocito. La orina de por sí es un medio muy adverso para los leucocitos por sus pHs o muy bajos o muy elevados, dependiendo del caso de los microorganismos que tengamos. Sabemos que la orina normal tiene pHs tan bajos como 5 y los leucocitos en ese ámbito que es adverso se deforman y tienden quizás a estar unidos, pero no es un verdadero piocito. Por lo tanto, el término piuria es la cantidad de leucocitos que hay en el sedimento urinario. Por lo tanto, no le damos importancia al término piocitos, sí al recuento de leucocitos en la orina, que como dijimos previamente, en el caso de cistitis en mujeres ambulatorias en general se considera significativo, mayor de 10 leucocitos por campo, aunque hay muchos estudios que ya con más de 5 leucocitos por campo le dan importancia. Por lo tanto, ese rango entre 5 y 10 leucocitos para nosotros en el laboratorio es como un gris, pero siempre es importante la evaluación clínica del paciente. Por lo tanto, evaluar el sedimento urinario dentro del contexto clínico del paciente. Como bien dijo el doctor Stambulian, el cuadro clínico de presencia de síntomas es lo que nos va a estar diferenciando entre una infección urinaria sintomática de una asintomática, y en la asintomática muy probablemente no haya que hacer tratamiento, salvo que sea, como se dijo previamente, una mujer embarazada, diabética o con algún tipo de instrumentación urológica. Bien, ante la ausencia de opciones terapéuticas por vía oral, ¿qué otros antibióticos se ensayan en el laboratorio? Bueno, nosotros en el laboratorio de rutina ensayamos como primera alternativa los antibióticos que comentamos previamente, que son los antibióticos que son útiles para infección urinaria por vía oral, como ampicilina, trimetroprima sulfa, cefalexina
nitrofurantoína. Las quinolonas se siguen ensayando, aunque sabemos que no se deberían usar, y fosfomicina. En caso de que ningún antibiótico por vía oral sea útil, lo que hacemos es recurrir en esos casos a algunos antibióticos que podrían ser intramusculares, como para hacer tratamiento en pacientes ambulatorios, como cefalosporinas de tercera generación, aunque ya sabemos también que existe la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación por vía oral, aminoglucósidos como gentamicina, amicacina, y ertapenem, que es un carbapenem que es de uso intramuscular, pero con el mayor cuidado de que este debe ser utilizado solamente ante falta de otras opciones terapéuticas, porque tenemos que preservar el uso de carbapenems para infecciones complicadas. Bien, acá hay una pregunta que es interesante, ¿qué antibiótico recomendaría dar como tratamiento empírico de primera línea hasta tener el resultado del urocultivo? Esto siempre hablando en el caso de la mujer. Bueno, es un poco, nosotros desde el laboratorio no recomendamos tratamientos, sí podemos hablarles de qué es lo que vemos en el laboratorio en cuanto a los perfiles de sensibilidad de las bacterias y en cuanto a qué antibiótico es activo o no es activo. Como tratamiento empírico inicial, como vimos previamente, las opciones que nos quedan son cefalosporinas de primera generación, nitrofurantoína o fosfomicina trometamol. Serían los antibióticos más activos frente a Escherichia coli, que es el microorganismo de mayor prevalencia en infección urinaria de la mujer ambulatoria. Bien, en el laboratorio, ¿qué criterio se utiliza para considerar que el microorganismo aislado es significativo? Bueno, ese punto es muy importante porque muchas veces uno piensa que en el laboratorio el urocultivo es una de las muestras más fáciles de resolver y la realidad es que no es así. Nosotros tenemos que mirar todo un conjunto de datos que tenemos como para poder hacer un correcto informe al médico y que ese informe pueda ser interpretado por el médico y pueda tomar decisiones respecto de cómo seguir a los pacientes. Por lo tanto, en un urocultivo lo primero que vamos a mirar es la presencia de reacción inflamatoria. Si tiene o no tiene reacción inflamatoria, y en el caso de ausencia de reacción inflamatoria, posiblemente sea una infección urinaria, posiblemente sea una bacteriuria asintomática, pero ¿qué problema tenemos nosotros en el laboratorio? Muy pocas veces tenemos los datos clínicos de los pacientes. Por lo tanto, podemos suponer que es una bacteriuria asintomática, pero no lo podemos asegurar. Una vez que tenemos el sedimento, vemos la reacción inflamatoria, vemos qué microorganismo se aisló. Un punto muy importante, más del 90% de las infecciones urinarias de pacientes ambulatorios son monomicrobianas. Si nosotros vemos que en la placa de Petri tenemos más de una bacteria, tenemos 2 o 3 microorganismos, ahí deberíamos solicitar una segunda muestra como para ver y estar seguros de si realmente es una infección urinaria o es un problema en la toma de muestra o en la conservación de la muestra, ya que si la orina queda a temperatura ambiente más de 2 horas, las bacterias empiezan a proliferar y podemos tener recuentos elevados de mezcla de microorganismos. Por lo tanto, primer punto, sedimento urinario. Segundo punto, que el cultivo sea monomicrobiano. Tercer punto, jerarquizar el aislamiento para saber si es un uropatógeno o no. Por ejemplo, si tuviéramos el aislamiento de Staphylococcus coagulasa negativa, que son habituales de uretra, podría ser una contaminación en la toma de muestra, pero si sabemos que es Staphylococcus saprophyticus, podemos darle importancia. Y tercer punto, una vez que jerarquizamos el microorganismo, hacerle el antibiograma. Con todos esos datos nosotros confeccionamos el informe. Y siempre tenemos una herramienta que son las notas externas, que son comentarios que podemos hacerle al médico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un urocultivo
con sedimento normal, o sea, sin reacción inflamatoria, pero aislamos Escherichia coli en un recuento mayor a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro, vamos a poner una nota que diga evaluar en el contexto clínico del paciente. Y ahí la decisión de si lo jerarquiza o no va a quedar por parte del médico. Bien, vamos a leer una última pregunta y damos por cerrado este bloque. Y es la siguiente. Patricia nos consulta: ¿aconseja el uso de tampón vaginal en las mujeres para recolección de orina? Sí, realmente ese es un paso muy importante porque así minimizamos mucho el arrastre de flora vaginal. Una de las mayores problemas en la recolección de la muestra y en las contaminaciones es el arrastre de flora vaginal que puede llegar a estar contaminando la muestra de orina. Por lo tanto, la mejor toma de muestra en la mujer ambulatoria es realizar una muy buena higiene genital externa, colocar tampón vaginal, eliminar el primer chorro de orina y recolectar el chorro medio directamente adentro del frasco estéril, sin estar trasvasando la muestra de un recipiente al frasco. Sabemos que muchas veces esto es bastante complejo, para las mujeres se nos complica mucho la recolección de las muestras, pero si no queremos tener un problema en cuanto a la evaluación del resultado, ese es el mecanismo indicado para la recolección de muestras.